La influencia del contexto social para entender qué significa el concepto de niño es clave. Y revisar la historia de las diferentes formas en que se han conceptualizado a la niñez nos ayuda a entender este presente, pero no como un registro nada más histórico, sino qué, qué de lo pasado nosotros todavía tenemos y influimos. Voy a poner un par de ejemplos. En la antigüedad se pensaba que el niño era de naturaleza salvaje. Entonces, como era de naturaleza salvaje, teníamos que domesticarlo y prepararlo hacia el mundo adulto. En otro momento había una idea, el niño viene, le llamaban tabula rasa, tabla en blanco, donde yo escribo. Algunos docentes dicen pizarrón en blanco, hoja en blanco, son pequeñas plastilinas que yo puedo moldear, ¿no? Si se dan cuenta, esta idea y concepción no está alejado de nuestro presente. Seguimos pensando que yo puedo modificar al niño, que yo puedo moldear, que yo puedo escribir, que yo puedo domesticar. Y eso tendríamos que reflexionar en nuestra práctica docente. Cómo esta concepción que surge en un hecho histórico, social, se va conformando una idea distinta de lo que cada quien va viendo al niño y a la niña. Por último, pondré un ejemplo más mexicano. En la Revolución, cuando empieza a haber todo este movimiento con los zapatistas y los villistas, los hombres salen de casa y se van a la guerra. Las mujeres los acompañan con sus hijos en brazos. El hombre deja de estar en campo para sembrar y se va al campo de batalla. Y entonces la mujer sigue haciendo la comida y preparando y atendiendo al hombre en su campo de batalla. ¿Y los niños? Las niñas, ¿qué ocurre con ellos? Pues simplemente son objetos que cargo, que acompaño a la lucha y que no entra en importancia en todo este movimiento revolucionario. No se nombra, no se observa, no es que no existieran, simplemente no se veían, ¿sí? Pero hablamos de estos niños de campo, pero había al mismo tiempo niños, hijos de nobles, de la jerarquía dominante, que tenían toda una manera diferente de vivir y convivir, ¿no? Si uno lo remite al presente, cuando las bodas se casa a alguien, llevamos a niños con corbatita, con vestiditos de ampones, con toda esta añoranza del siglo XIX y ver al niño como un adulto chiquito, ¿sí? Cuando revisamos estas concepciones en las diferentes épocas y las contextualizamos en la época actual, estamos viendo una serie de representaciones sociales que tenemos de la niñez. Depende del lugar a donde nos ubicamos. No es lo mismo un niño de ciudad, un niño del barrio pobre de la ciudad o del barrio rico de la ciudad, o un niño de campo, o un niño de campo indígena, o un niño de campo de raza negra de las comunidades, o un niño de campo de los migrantes. Es diferentes formas en que se conceptualiza, que culturalmente se conceptualiza. ¿En dónde radica todo, todo cómo se parecen? Es que los adultos somos muy adultocéntricos, vemos desde la visión del adulto, no vemos desde la visión de los niños, y esto debe ser reflexión constante del docente. Ubicar dónde viene su niño, en qué contexto están viviendo, y hacer que la representación que uno tiene del niño, el concepto que tiene uno del niño, a partir de lo que el niño dice y habla, de lo que piensa y dice. No generalizar que los niños son
de tal cual o tal forma, no son inocentes, no son salvajes, no son tabula rasa, son todo a la vez y multiplicado. ¿Esto qué quiere decir? Sí hay una inocencia, pero sí hay una intuición que tiene el niño. Sí hay esta parte no muy clara que tiene, pero sabe lo que quiere. No tiene esta orden social en su cabeza, pero sí piensa en una manera de convivir con su familia. Entonces, en ese sentido, los ambientes socioculturales con los que estamos conviviendo, los docentes tienen que reflexionar cuál es su concepto del niño. Las habilidades que debería de tener, que se debían de formar en una escuela normalista, yo creo que van en dos sentidos. Una, a que el estudiante docente que se está preparando debe de contactar mucho con su historia personal, con su niño interior, con su infancia, como una manera, un elemento y una bomba de información que le va a permitir recontactarse con su propia experiencia. La experiencia que cada docente tiene no es solamente como docente que estudió, sino en su vida entera, como niño, como adolescente y como profesor que en ese momento se está preparando. Entonces, esa vía la deberíamos de explotar mucho, de ir reconociendo todo lo que fuimos pasando en las etapas. Y la segunda es una habilidad muy simple, es escucha al otro, contáctate con el otro, sea empático y atiende lo que está pensando, ilusionándose, creyendo. No cuestiones, no juzgues a los niños, no juzgues a nadie, no juzgues el por qué ese niño se está preguntando y emitimos un juicio diciendo, qué tonto, no sabe. Sino la pregunta que está generando, y dice, mira qué interesante, ¿no? En un experimento con Piaget, era muy curioso que el niño pone las fichas a determinada edad y le dicen cuánto es, y él cuenta 1, 2, 3, 4, 5, y vuelve a repetir, 7, 8, 9, 10. El niño no sabe. No, el niño ve la secuencia y la vuelve a repetir, ¿no? La vuelve a repetir. Le pones, ¿y es más largo esto o es más largo esto? Y el niño lo que dice es, no, es más largo lo que veo, mira, aunque sean las mismas monedas. Pero la respuesta que hace es que está más grandote, es que hay más aire entre las monedas, es que la materia se extendió. Es muy interesante cómo van razonando, y ese razonamiento me parece que es mucho más enriquecedor. ¿Cómo lo logra el docente? Que se ponga en el zapato de los niños, que escuche a los niños, que busque sus respuestas en el niño. Los nuevos enfoques de desarrollo del niño, hay toda una crítica a la manera de mirar el desarrollo del niño como habían traído las teorías. Lo explico de esta manera. Las teorías que se veían sobre desarrollo siempre piensan que es por etapas, que los niños tienen que pasar una etapa como escalones, ¿no? Una segunda y una tercera y una cuarta. Y también plantean que las teorías de desarrollo es para un niño universal. Lo que vio Piaget en el pensamiento cognitivo, eso ocurre en todos los niños, en el niño de África, en el de Francia, en el de Brasil, en el de Tepito, o en el de Guanajuato, o en el de Baja California. El niño es el mismo. Lo que ha estado comprobando las nuevas investigaciones en neurociencias o las investigaciones en desarrollo infantil en particular, nos encontramos que es mucho mejor enfoques más culturales y sociales, donde no está planteando que tiene que pasar una etapa a otra. Por ejemplo, antes se decía, si el niño no gatea,
cuando llega a la etapa escolar no va a tener dificultades para escribir. Ahora el nuevo enfoque lo que plantea es, ¿el niño qué necesita? El desplazamiento, como lo haga. Puede gatear o puede arrastrarse o puede brincar. El problema no es si gatea o no, sino el problema es el niño quiere conseguir un objetivo y se desplaza. Un niño en calle sabe mucho más fácil manejar las cantidades de dinero y el negocio que está haciendo en la calle, pero ese niño no va a pasar el examen de matemáticas que le pongan, pero resuelve un problema matemático en la calle, en lo práctico. Entonces, ¿qué es lo que están planteando las nuevas teorías? Contextualiza, ve en qué cultura está y qué es lo que necesita el niño. En otras palabras voy a plantearlo, un niño de campo aprende muy bien la naturaleza y la manera en cómo siembra y crecen los animales y las plantas, y un niño de ciudad se sabe muy bien manejar entre las calles, ¿sí? Son habilidades y competencias distintas, ¿sí? No podemos llevar a un niño de un lugar a otro. Hay ciertas competencias universales, pero la aproximación para aprenderlo no tiene que ser porque tenga una etapa u otra. Otra manera de explicar estas nuevas teorías es que antes se pensaba que hay que dar un conocimiento muy preciso para el niño de sexto, de quinto, de cuarto de primaria, de tercero. Hay que darle un conocimiento muy preciso al niño de preescolar 3, de preescolar 2 y de preescolar 1. Y se hacían manuales específicos para generar actividades. Los niños no están en manuales porque no sabemos si ese niño tiene hermanos mayores que le han enseñado cosas, si ese niño en particular nació en un ambiente donde sus papás son universitarios o son de oficio o son gente que trabaja en campo o tiene esta cuestión muy práctica de manejar en la familia el dinero porque son comerciantes. ¿Sí me explico? Entonces, si contextualizamos y vemos teorías más culturales, podemos ayudarnos en el desarrollo. Quitémonos esta idea de que los niños tienen que ser universales y en etapas. Vayamos más bien a observar el contexto que vive el niño que se enfrentan ustedes en las aulas.